Bienvenida al canal de Ingeniera de mi Vida. Mi nombre es Eva, soy dietista, nutricionista y psicóloga. He creado este espacio para divulgar conocimientos sobre nutrición y psicología unidos, integrando estas dos ciencias. La nutrición por sí sola no puede ayudarte a cambiar tu alimentación a una mejor, y la psicología por sí sola tampoco. Aquí te daré consejos sobre cómo llevar todo este conocimiento a la práctica en tu día a día para que así puedas solucionar esos problemillas que tienes con la alimentación. Tu alimentación dará un giro de 360 grados y tu vida también. En este último podcast del año 2023 voy a hablaros de un caso que con mucho cariño de una chica que se llama Victoria. Antes de empezaros a hablar un poquito de algunas cosas de las que hemos trabajado para que te ayuden a ti también, quiero que la escuches a ella. Ella va a responder a la pregunta ¿qué ha significado para ella, ingeniera de mi vida, tener sesiones personalizadas para trabajar su alimentación conmigo? Y va a responder también a la pregunta de cómo van a ser sus navidades este año después de haber tenido estas sesiones en comparación con otros años. La alimentación tormentosa que ella había tenido otros años en Navidad, ¿no? Te la dejo, escúchala. Para mí, ingeniera de mi vida ha supuesto un cambio en mis hábitos de alimentación. Ha supuesto un poder salir a cualquier sitio sin tener miedo a perder mis buenos hábitos. Mi relación con la comida ahora mismo es genial. No me privo de nada, como dulces, como harina. Se acabó el miedo a los carbohidratos, se acabó el miedo a comer por la noche porque decían que por la noche toda comida engordaba, se acabó el miedo a la fruta. He podido comer bizcocho, he aprendido a cocinar, he hecho un montón de cosas que hasta el momento no lograba conseguir. Lo que más me ha gustado de este proceso fue una frase que me marcó muchísimo de mi nutricionista, que me dijo: cuando tengas hambre y vayas a darte un atracón, saca toda la comida que te gustaría comer y de toda ella elige una. Eso me enseñó a que muchas veces comemos más visualmente que realmente por el hambre que tenemos. Y para mí ha sido la mejor experiencia del año. Muchas gracias, Eva. Mis cenas de Nochebuena, comidas de Navidad, cenas de Nochevieja se resumen en poder comer turrón suchar sin culpa ninguna, sin remordimiento, sin el día 1 o el día 25 hacer cardio en exceso porque me he pasado el día anterior. Ahora es completamente distinto. La Victoria de antes hubiera hecho ayunos prolongados. Ahora nada de eso. Ahora como turrón, como pan en la cena. eh, no me restrinjo de nada. Nada. Al día siguiente, mi cuerpo, como ha comido, es mi propio cuerpo, el que yo sé escuchar y me dice: "Mm, hoy no necesitas comer tanto. Hoy el depósito está lleno", pero es mi cuerpo el que me lo pide. No me castigo yo. Y la Victoria de antes no hubiera sabido escuchar al cuerpo. Qué alegría me da escucharte, Victoria. Eh, Voy a recalcarte algunas de las cosas que he considerado a ti que me escuchas, eh, algunas cosas significativas de su caso para que puedan ayudarte también si te encuentras en una situación tormentosa con la comida, con la alimentación, estás agobiada ahora que llegan un montón de comidas, con exceso de comida, con cosas que deseas con gran intensidad. Una de las cosas
que trabajamos y que fueron necesarias para el éxito del caso de Victoria es trabajar el miedo a determinados alimentos que engordan, vencer la fobia a determinados alimentos y a comer determinados alimentos en algunos momentos del día. Por ejemplo, la fobia a comer pasta, la fobia a comer pan por la noche, el miedo a comerse una fruta por la noche porque le va a engordar. Y al final lo que hay que entender aquí que es que un alimento, por muchas calorías que tenga, en sí mismo no engorda. Depende del conjunto de tu alimentación. Y realmente lo que engorda son los atracones que te vas a dar cuando ya no puedas más con todas esas restricciones y prohibiciones que te estás haciendo, ¿no? Entonces al final, ¿cómo se supera ese miedo? Pues viendo que realmente, experimentando en tu vida, en tu caso personal, que si comes pasta, ¿cómo se pierde el miedo? ¿Cómo se supera una fobia? Haciendo eso que te da miedo y viendo que no tiene esas consecuencias negativas que tú te estás imaginando. Comiendo un plato de pasta para merendar, teniendo un desayuno equilibrado, una merienda, una cena y comiéndote un plato de pasta y viendo que no has engordado. Y repetirlo otro día y ver que aún así tampoco has engordado. Y comer un trocito de pan por la noche con una tosta, con espinacas, rulo de cabra, nueces y miel, y ver que aunque comas un trozo de pan cada noche no vas a engordar. Así te demuestras que ese alimento no engorda y pierdes ese miedo. Entonces al final hay que experimentarlo, pero hay que atreverse porque al final no es cómodo enfrentarse a un miedo. ¿Y qué pasa? Que también te das cuenta que al empezar a hacer ese tipo de cosas, ver que no engordas, pues van desapareciendo los atracones, se van alargando más en el tiempo, se puede ir dando alguno, pero cada vez más lejos, hasta que al final desaparecen, porque el atracón se da cuando ya no podemos más con esa restricción. Entonces, pero al final no podemos dejar de restringirnos porque tenemos miedo a comer esos alimentos. Por tanto, hay que trabajar la fobia a determinados alimentos, como por ejemplo era el bizcocho que ella también hablaba, los carbohidratos, las harinas en general, y eso ha sido un punto muy importante. Y luego también algo muy importante de lo que habla ella es pues no compensar como una loca tras haber hecho un pequeño exceso, ¿no? O salida de esa línea base saludable. Por ejemplo, ella habla de la cena de Nochebuena, de la cena de Nochevieja y de no compensar al día siguiente, de escuchar a su cuerpo. ¿Qué es esto? Pues te lo voy a explicar con un ejemplo para que lo entiendas y puedas empezar a irlo integrando en tu vida. Hay que volver aquí a la niñez, hay que volver a cuando éramos niños, o hay que observar a los niños. Un niño va a un cumpleaños y come chuches, come tarta por la tarde, el cumpleaños por la tarde, y bueno, pues es un día en el que va a hacer esa merienda, ¿no? Y va a llegar a la noche, va a llegar a la cena y no va a querer cenar nada. No va a tener hambre, va a estar empachado. Y no va a cenar, no porque tenga que compensar, no tiene esa moral de este alimento es bueno, es malo, todavía. No va a cenar porque ha hecho algo mal, porque se ha pasado, porque si no va a engordar, porque se tiene que castigar por eso que ha hecho mal. No va a cenar porque su cuerpo está empachado y no tiene hambre. Y él escucha esa señal. Entonces es muy diferente a nosotros si llegamos de un cumpleaños y no cenamos, cuando tenemos esa mala relación con la comida. Luego esto puede cambiar y se puede parecer más a lo que hacen los niños, pero si lo hacemos desde el qué mal he hecho, qué culpa tengo, no debería haber comido esto en esta cena de Navidad, de Nochebuena, he comido demasiado, se me ha ido de las manos, pues ahora de repente voy a hacer un ayuno de un día entero comiendo piña, por ejemplo, o que depende, o sea, que un mismo acto hecho desde lugares diferentes, desde pensamientos y emociones diferentes, pues puede estar bien, puede estar súper bien que te estés un día entero comiendo piña después de pues una cena de Nochebuena o una cena de Nochevieja,
pero si lo haces desde esa escucha a tu cuerpo y desde mi cuerpo está saturado, no le apetece nada, necesita descanso, si lo haces desde esa restricción, desde ese castigo, probablemente el día 2 tengas de nuevo un atracón o vuelvas a comer mal. Entonces hay que buscar un equilibrio y ese equilibrio yo te puedo ayudar a que lo consigas. Voy a colgar este podcast antes de las Navidades con una sola sesión antes de la cena de Nochebuena y la cena de Nochevieja. Ya va a ser diferente a como hubiera sido, pero evidentemente no va a ser este gran cambio que hizo Victoria porque estuvo trabajando meses. Entonces, bueno, pues podemos tener una sesión y tu Navidad puede ser diferente. Ahora trabajando solo en diciembre, pero desde luego yo ya lo que me plantearía es que si lo paso mal, tengo un problema realmente con la alimentación, priorizarlo y ponerme a trabajar desde enero mirando a largo plazo. Y probablemente la Navidad del año que viene sea muy, muy, muy diferente y tengas una vida más tranquila y más feliz con respecto a la comida. Espero que te haya aportado escuchar el testimonio de Victoria. Le doy las gracias por compartirse con todas nosotras y te espero. Aquí estoy si lo necesitas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo o mis mejores deseos para estas Navidades y mis mejores deseos para tu nuevo año. Y aquí estaré si quieres que te acompañe. Un abrazo, Eva. Puedes encontrarme en Instagram y seguir mi perfil @ing de mi vida para que estemos en contacto y también puedes escribirme a quieroser@ingenierademivida.com para contarme tu caso.